Al único que tenemos que buscar es a Él. Al único que tenemos que llamar es a Él. Al único que tenemos que obedecerles a Él. Amén. Todos lo tenemos. Amén. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su pueblo dice: amén. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una única hija, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. ¿Cuántos años tenía la hija? Como de 12. Yo le voy a pedir que usted ore conmigo, ¿verdad? Para que sea el Señor hablando, sea el Señor ministrando nuestras vidas y que nos podamos ir diferente. Si usted no viene a un culto a que usted salga diferente, pues usted está perdiendo su tiempo lastimosamente. Usted tiene que salir nuevo cada día. Usted algo le tiene que Dios cambiar cada día que estuviera en la iglesia, porque usted se está preparando para ir a las moradas eternas que Él fue a preparar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por una oportunidad más de estar en tu casa. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, de poder hablar de ti. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, de volver a predicar tu palabra, Señor. Yo te pido una sola cosa, Señor. No que me uses. No, yo te pido que tu presencia se pueda sentir en tu casa. Yo te pido que tu presencia, Señor, la podamos sentir, que podamos decir como Moisés, Señor, que si tu presencia no va delante de nosotros, si tu presencia no está con nosotros, no nos lleves a ningún lugar, no nos subas a ningún lugar, sino que tu presencia sea lo más importante, Señor, de este culto. Padre, satura, Señor, este lugar de tu presencia. Toma tú el control de los aires, Señor. Mira la atmósfera, Señor. Si hay algo, Señor, que no deje, Señor, de que tu pueblo, Señor, te alabe, que pueda recibir tu palabra, Señor. Todo lo que esté bloqueando, Señor, la atmósfera, Señor. Todo espíritu de distracción, Espíritu de Dios, te pedimos que tú tomes el control, Señor. Puede que nosotros no tengamos poder, pero tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios poderoso. Puede que nosotros no tengamos superpoderes, pero hay un Dios que venció la muerte. Hay uno que venció en la cruz del Calvario. Hay uno que nos ha dado potestad a nosotros como hijos. De todo lo que atemos en la tierra sea atado en el cielo. Padre, todo bloqueo en las mentes, Señor, en los corazones, Espíritu Santo, para poder recibir tu palabra. Te pedimos que tú tomes el control, Señor, y que tú prepares las mentes y los corazones, Señor, para tu palabra que va a ser predicada, Señor. Todo esto, Señor, te lo ponemos en tus manos, Señor. Toma el control, Señor, de mi mente. Toma el control de mi boca. Toma el control, Señor, de mis palabras, Señor. Que nada yo hable por mí, sino que seas tú ministrando a tu pueblo, Señor, y seas ministrando mi vida. Todo esto, Señor, te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Puede tomar asiento. Está como todo predicador, yo le prometo que voy a hacer rápido. Ya si me tardo, pues te habla con Dios. No fue problema mío. Amén. ¿Verdad? Cuando hablamos de esta historia es muy conocida. Hablamos de un líder. En este tiempo puede ser un pastor, hermano Juan. Puede ser un evangelista. Puede que sea alguien importante dentro de una iglesia, ¿verdad? Este hombre llamado Jairo. Pero antes de llegar a la situación esa, vamos a hablar un poquito del trayecto de Jesús a llegar a esa casa. Porque pasaron eventos bien importantes cuando Jesús iba de camino a la casa de Jairo. Entonces, cuando vemos capítulos atrás y versículos atrás, podemos ver que Jesús, ¿verdad?, manda a los discípulos al otro lado. Llega la tormenta, ¿verdad? Y es cuando Jesús camina por el agua, ¿verdad? Llega al otro lado, ¿verdad? Libera a un hombre endemoniado, Gadareno, si no estoy mal ahora mismo, así se dice. Después de eso, ¿verdad?, regresa. En otra traducción dice que él regresó a Galilea. Él regresa y había una multitud esperándolo. Y fue lo que le acabamos de leer, que la multitud lo esperaba. Y corrió este hombre, ¿verdad?, a decirle la necesidad por la cual él lo estaba buscando.
Muchas veces nosotros buscamos a Jesús por necesidad, no de corazón. Y hay un grave problema ahí, porque cuando Él sacia la necesidad nos olvidamos de Él. Entonces, cuando Él va de camino, se encuentra este hombre y este hombre hace algo que a nosotros muchas veces nos hace falta. No le dijo la necesidad primero, sino que se inclinó y reconoció quién era Jesús primero. Muchas veces nosotros, como cristianos, lo primero que hacemos es pedir, no reconocer quién es Él. Me gusta el silencio. A mí no me asusta, a mí me gusta. Entonces, lo primero que este hombre hace es reconocer quién es Jesús. Porque aunque él era el líder, el jefe de una sinagoga en aquel tiempo, o sea que ese hombre era alguien importante y que no a cualquiera le rendía humillación. Pero él no le importó el lugar que él tenía, sino que reconoció quién era Jesús primero. Dice que se inclinó. Lo que significa yo inclinarme es reconocer que alguien es superior a mí. Cuando yo me inclino, estoy reconociendo que al que yo me le estoy inclinando es superior a mí. Entonces, lo primero que él hace es reconocer la superioridad de Jesús, no el lugar que él tenía. Eso hace que Jesús lo escuche. Eso hace, ¿verdad?, mover el corazón de Jesús, porque Jesús lo que busca es que nosotros reconozcamos quién es Él. No busca que nosotros tengamos un lugar, que nosotros tengamos una asignación grande, porque aquí el grande es Él, no hay más grande que Él. Amén. Entonces, lo que me llama la atención es que después de eso, Él le dice, vamos. Pero como acabamos de leer, había una multitud que lo oprimía. Había una multitud que caminaba con Jesús. Por eso muchas veces no es bueno pedir multitud. Sí, porque la multitud camina cuando todo está bien. Pero cuando todo está mal, ya no. Ay, Dios mío. Entonces, mucha gente anda buscando multitud. Pues claro, ¿es buena la multitud? Claro que sí. Que es bueno que esto estuviera lleno y que hubiera gente hasta parada. Claro que es bueno. El problema es qué clase de gente entra por la puerta. Y aquí puede entrar cualquiera, siempre y cuando tenga un corazón dispuesto a un cambio. Y el cambio no lo va a hacer el pastor, ni la pastora, ni yo, ni el que se para a predicar aquí. El cambio lo hace el Espíritu Santo. Entonces, dice que una multitud caminaba alrededor de Jesús y que lo oprimía, ¿verdad? Pero cuando van camino allá, hay una mujer que aparece en escena. Una mujer que llevaba, ¿cuántos años? Si usted lee Biblia, así me gusta, para que usted predique conmigo. Llevaba 12 años con esa enfermedad. ¿Y cuántos años tenía la niña? O sea que cuando la niña nació fue que nació el milagro de la mujer. Sí, porque la niña tenía 12 y la mujer llevaba 12. O sea que cuando esa niña nació, es que fue cuando nació el milagro de la mujer. No nació el día que Jesús iba caminando. Simplemente que Jesús llega en el tiempo correcto. No va a llegar antes ni va a llegar después. Hay mucha gente que dice, ay Dios, ojalá Dios hubiera llegado hace un año. No, es que llegó en el tiempo que era. Puede que si llegaba un año atrás usted estuviera perdido ahora mismo. Llegó en el tiempo correcto. Entonces lo que me impacta de esto es que la mujer aparece en el camino. La mujer no es que iba a la par de Jesús, es que la mujer escuchó que Jesús iba caminando por el camino. Entonces, cuando vemos y examinamos y estudiamos quién era la mujer, era una mujer que nadie la quería. Era una mujer marginada de la sociedad. Era una mujer que no podía estar en medio de la gente. Era una mujer que tenía una enfermedad, que para si alguien en este tiempo hubiera una mujer caminando, hermano Alexis, en la calle, con la enfermedad que tenía esa mujer, la gente también la discriminara como la discriminaron en aquel tiempo. La despreciara como la despreciaron en aquel tiempo. Y fuera la vergüenza de la sociedad como era en aquel tiempo. Los tiempos no han cambiado.
Los tiempos no han cambiado. Por eso Jesús sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces vemos una mujer que no podía estar cerca de la multitud, una mujer que era marginada de la sociedad. Ahora mismo, en este tiempo, hay gente que cometió un error y nosotros, la iglesia, lo tenemos así. Así mismo lo tenemos, marginado, que ya no tiene, que ya no hay opción para él. ¿Sabe la tristeza que da usted meterse a las redes sociales y ver una iglesia peleándose? Ahora mismo, esto es por tiempo. Usted ve un predicador que se hace famoso, lo dejan correr un poquito y cuando ven que va muy arriba, siempre sale uno a empezar a cuestionar. Ahora mismo, yo estaba viendo en Facebook, ¿verdad? Nosotros con el pastor lo vimos predicar a él. Yo he ido a predicar a la iglesia de él. Un ex reggaetonero o rapero, como usted le quiera llamar, que antes llamado Larry Over, ahora es Raymond Ayala. Un hombre que Dios lo está usando, que ese hombre, yo lo sigo a él en todas las redes sociales y no hay un fin de semana que ese hombre no predique fuera de la Florida o en la Florida. Y ahora mismo, ayer, antier, no sé cuándo yo vi un en vivo que hizo un pastor chileno, cancelándole la campaña de 3 días que lo iba a llevar a Chile, diciendo que él no lo podía llevar allá porque y él no entendía cómo habían pastores que lo dejaban él predicar cuando él era recasado. Y vemos, y yo escuchar el video del pastor, donde yo no sé si el pastor investigó la vida del muchacho, donde era un hombre, él en el mundo era un hombre drogadicto, borracho, y él mismo lo dice, que estaba perdido, estaba atado por demonios. Y si ese hombre fue recasado fue en el mundo, no fue ahora. La Biblia a mí me dice que cuando yo le abro mi corazón a Jesús, Él entra dentro de mí, Él dice que perdona todos mis pecados, que los echa en el fondo del mar y que Él nunca se va a acordar más de ellos. Entonces, ¿por qué nosotros, que somos tan pecadores como cualquier otro, vamos a estar sacándole los pecados a la gente? ¿Verdad? Y a mí me dio tristeza eso. Quemar un muchachito que reconoció que necesitaba a Jesús, que ese muchacho está lleno de tatuajes. Ver que Dios restauró un matrimonio, que él se casó, ¿verdad? Que él se casó, que ya no vive en pecado, que ya no vive metiéndose droga, que ya no vive metiéndose en discotecas, que ya no sigue haciendo música para que la juventud se pierda. Y viene alguien tan pecador como cualquier otro a decir que él no tiene la capacidad, que él no tiene el permiso de Dios para predicar desde un altar. ¿Y quiénes somos nosotros para saber quién tiene permiso y quién no tiene? Puede que haya gente que nunca se haya casado, pastora, y no tenga el permiso de Dios para predicar. Pero como nosotros los hombres creamos las leyes y creamos concilio y creamos dogmas, se llama, pastor. Y por esos dogmas mucha gente se está perdiendo. Ustedes se imaginan las almas que Dios iba a salvar a través de ese hombre en ese lugar, y que no se van a poder salvar por un hombre que cree que él es más santo. Los fariseos de este siglo XXI, le digo que los tiempos no han cambiado. Los tiempos no han cambiado, simplemente se cambiaron la ropa. Antes era túnica, ahora se pusieron saco y corbata y falda larga. Es que es la verdad. Entonces a esta mujer la tenían marginada, como empiezan a marginar a muchos. Que si no usa esto, que si se pone aquello, que si se pone eso no tiene nada que ver. Que es parte de esos otros 20 pesos, que son las pregas del pastor. Lo dejamos ahí. Que usted se tenga que vestir de una manera, eso es otra cosa. Pero eso lo cambia el Espíritu Santo. Y usted era predicador porque usted está seguro de eso, porque yo no me vestía así. Entonces queremos meter a la juventud en que se meta esto. Es que no es que nosotros lo metamos, que el Espíritu Santo los va a meter solito. Si usted me pregunta si a mí me gustaba usar eso, no, yo sentía que me ahorcaba la corbata.
Pero no fui yo el que yo cambié, no fue el pastor que me cambió, no fue la pastora. Mi esposa duró 9 años tratando de que me pusiera una corbata y nunca me la puse. Hasta que un día yo me paré enfrente del espejo y me dio vergüenza cómo yo venía a la iglesia. Pero Dios trata con cada uno diferente. Puede que a Dios no le quite la ropa, puede que le quite otras cosas. Entonces, cuando vemos a esta mujer, la marginaban tanto, la rechazaban tanto, que todavía yo sigo leyendo y sigo escuchando prédicas y no entiendo de qué manera le tocó el borde al maestro. De qué manera esta mujer llegó a tocar, porque ella dijo: si tan solo tocar el borde del maestro, yo seré sana. Entonces, ahora imaginémonos. Usted ve cuando viene el presidente, ¿verdad? Y ponen seguridad y la gente, y no se puede acercar la gente. O viene un famoso y el que lo alcance a tocar, pues hace un video y dice que yo toqué a tal persona. Pero para llegar ahí es un trabajo bien fuerte, y eso, ¿verdad? Que en la sociedad ahora mismo supuestamente todos somos iguales. Ahora esta mujer, que era marginada de la sociedad, que tenía que gritar la enfermedad que ella tenía para que todo el mundo se hiciera a un lado, o para que la gente que venía, ella pudiese hacerse a un lado y que la gente pasara. ¿Cómo esta mujer logró tocar el borde del manto en medio de la multitud? O sea, lo que me está dando a entender esta mujer, o lo que Jesús está enseñando a través de la Biblia, o lo que Dios está enseñando, es que todo es posible cuando se quiere. Que todo es posible cuando yo me meto en mi mente y en mi corazón, que yo puedo tener un cambio. Sí, porque cuando vemos más atrás, la mujer dice que había gastado todo. Es más, yo creo que es en Marcos o en Mateo, que dice que había gastado todo y había sufrido. O sea que no simplemente se gastó todo el dinero que tenía, sino que sufrió, porque estaba buscando en otro lugar cuando el lugar era Jesús. Entonces muchas veces nosotros buscamos en otros lugares cuando tenemos que buscar en Jesús. Sí, buscamos en la discoteca, buscamos en el alcohol, buscamos en las drogas, buscamos en las mujeres, buscamos en el dinero, buscamos en las cosas vanas, casa, dinero. Y como quiera, vamos a sentir ese vacío. Muchos artistas que ustedes ven que se quitaron la vida siendo millonarios. Héctor Delgado, que era uno de los reggaetoneros más famosos de aquel tiempo, dejar todo por Jesús. Y él hizo una entrevista y él dijo: la gente a veces yo no entiendo cuando me hacen videos diciendo que yo cobro por predicar. Si yo quisiera dinero, simplemente con yo levantar el teléfono y yo volver en este tiempo a yo volver a cantar, yo me hago millonario. Sony le ofreció $100 millones para un contrato para él volver a cantar música mundana. Y digo, y la gente todavía piensa que yo predico por dinero. Entonces, cuando yo en realidad yo entiendo que necesito un cambio, no importa dinero, no importa la fama, no importa las cosas materiales, no importa nada. Simplemente cuando yo quiero un cambio, lo que esta mujer me está enseñando a mí, que todo es posible. ¿Qué dice Filipenses? Todo lo puedo en ¿quién? ¿Qué? Entonces, vemos una mujer que sufrió. Vemos una mujer que buscó y gastó todo. Pero la Biblia dice que escuchó. No que alguien le fue a predicar, que simplemente escuchó quién era Jesús. Yo no sé qué milagro ella escuchó, pero más de algún milagro ella tuvo que haber escuchado, y escuchó que iba pasando por el camino. Ella llegó hasta donde estaba Jesús, no Jesús donde estaba ella. Pero mucha gente quiere que Jesús baje aquí y que le diga que vengan a la iglesia. Hello. 2, 3. Sí, porque mucha gente está esperando que un ángel baje del cielo y le diga: mira, amigo, ven para... No. Muchas veces nosotros tenemos que correr a Él.
muchas veces nosotros tenemos que tomar la decisión de hacer un cambio en la vida y dejar de sangrar. Hay gente que sangra como esta mujer sangraba, pero hay gente que sangra por dentro, que es peor todavía. Gente que sufre por dentro, gente que no ha soltado el odio, el rencor, la amargura, y tiene ese sangrado es por dentro, no por fuera. Y ese es peor que el que esta mujer tenía. Así como el hermano del pródigo que se quedó dentro de la casa, era más pecador que el que se había ido. Ese otro día se lo predicamos. Entonces, lo que me impacta, no simplemente que cuando ella toca el borde del manto, que todos sabemos la historia, que, ¿verdad?, que ella es curada, que el sangramiento que ella tenía paró, el flujo de sangre que ella tenía paró. No simplemente que Jesús preguntó que quién la había tocado. O sea, que la gente lo oprimía, pero una mujer que no tenía valor para la sociedad, que no era nadie, marginada, hizo que saliera a poder, y la multitud que lo seguía. Pues le digo que la multitud a veces no es buena. La multitud que lo seguía no le podía sacar pero ni una chispita. Y yo me imagino que alzaban a Jesús y le decían un montón de cosas, pero era de boca. Hay un versículo en la Biblia que dice que de labios me honran, mas su corazón está bien lejos de mí. Esto no está escrito ahí por si las dudas. Entonces, cuando yo entiendo esta parte, hay algo que me impresiona más que Jesús haya dicho que alguien sacó virtud de él o poder de él, y que haya dicho que alguien lo haya tocado. Hay una cosa más que me interesa mucho más. Es que en Marcos 5:34 Jesús le devuelve la identidad a la mujer. Y usted dirá, ¿por qué, hermano? Porque le dijo, y él le dijo, hija. No le dijo mujer, no, le dijo hija. Le regresó la identidad que el mundo le había robado a ella. No, Jesús se la había quitado. Ella nunca la perdió, pero se la regresó enfrente. ¿Y qué leyó el hermano? Que aderezas mesas delante de mí. Mío. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno. Si usted no lo adora, yo lo voy a adorar. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. No le dijo queda sana simplemente, sino salva. Le devolvió la identidad. Le dijo, mira, hija, tu fe te ha salvado. Entonces nos damos cuenta que mucho más del poder, mucho más de la multitud, mucho más de la sanidad, hay algo más importante que Jesús le devolvió a ella. No simplemente la sanidad, porque también la resucitó a ella, que ahora vamos para allá, para la hija. Sí, porque ella estaba muerta para la sociedad. Cuando nosotros andamos en el mundo, andamos muertos en el mundo. Sí, porque vivos pero muertos dentro. Creemos que la felicidad es las cosas del mundo y estamos muertos. Cuando salimos de los lugares a donde visitamos, la tristeza nos invade, la depresión nos invade, volvemos a escuchar las voces. Gracias, Jesús. Entonces, después de la sanidad, después de la multitud, después, lo más importante es la identidad que Jesús le devolvió a ella. ¿En medio de qué? De la gente que la marginó a ella, de la gente que la despreciaba a ella. Pero ahora viene algo que cuando muchas veces nos llega a nosotros es para probar la fe. Y me voy a quitar esto. La Biblia dice, y si usted no me cree, léalo. Ahí. Que dice que mientras que Jesús estaba haciendo el milagro de 12 años, había una nena de 12 años que acababa de morir.
Acuérdense lo que le dije al principio. Cuando la mujer empezó enferma, estaba ya naciendo el milagro. O sea que cuando el problema suyo nació, ya la solución también estaba naciendo. Cuando la prueba llegó, ya Dios le había dado la victoria a usted también. Simplemente hay que esperar el tiempo correcto. Ay, Dios mío. Gracias, Jesús. Entonces, lo que me impacta a mí es que cuando Jesús está haciendo el milagro, Jairo en ningún momento se fue de él. Estaba junto a Jesús, viendo que Jesús había sanado a una mujer que tenía un azote de 12 años. Yo me imagino, como papá, Jesús, avancemos. Ya quedó sana, pero era que íbamos para mi casa, no era con ella. Vámonos. Y llegar, porque la Biblia lo dice, que llegó uno de los sirvientes, uno de los hermanos, uno de los que asistía a la sinagoga. Alguien llegó a decirle: mira, ya la niña murió, ya no es necesario que moleste más al maestro. ¿Y cuántas veces le han dicho a usted: mire, usted ya pecó mucho, ya no regresa a la iglesia, ya Dios no perdona? No, es que como usted falla mucho, ya no hay misericordia para usted, ya no hay gracia para usted. Por eso le digo que los tiempos no han cambiado. Y lo que está escrito en la Biblia se está viviendo. No simplemente va a pasar lo que está escrito, no, es que está pasando todo lo que está escrito. Entonces yo me imagino, yo como papá, así estando Jesús a la par mía, yo como papá, y los que son papá y mamá aquí me van a entender, que me digan que mi hijo o que mi hija se murió, a mí se me olvida que Jesús está a la par mía. Como a muchos se nos olvida cuando viene el problema. Sí, porque mientras está todo bien tenemos a Jesús, y Jesús está aquí, Jesús conmigo, y Jesús, pero cuando viene el problema se nos olvida que Jesús está a la par de nosotros. La Biblia no lo dice, pero yo me meto en la historia, y yo siendo papá, yo me hubiera vuelto loco. Si hubiera dejado a Jesús parado y yo salgo corriendo para mi casa. Pero la Biblia sigue diciendo que Jesús le dijo: Jairo, tranquilo. Le dijo: ten fe. No le dijo: sé fuerte. Sí, porque hay gente que dice: no, es que hasta que yo no sea fuerte, hasta que yo no esté listo, yo no voy a ir a la iglesia. No. Le dijo: ten fe, que ella está bien, ella no está muerta, simplemente duerme. Entonces Jairo tenía de dos: o salir corriendo o creer en Jesús, que le dijo que su hija estaba durmiendo, cuando los que la estaban viendo, ay, gracias Dios, cuando los que la estaban viendo la habían visto muerta. ¿Y qué es la fe? La certeza, la convicción. Es la certeza, la convicción de lo que yo no estoy viendo. O sea que Jesús le dijo: tranquilo, que aunque la gente está viendo allá que ella está muerta, tú ten fe, porque ellos no tienen fe. Pero si tú tienes fe, tu hija va a vivir. Como la mujer del flujo de sangre, ella estaba enferma, pero dice que su fe hizo que ella tocara el borde del manto del maestro. Entonces, yo me imagino a Jairo que en un dado momento, como papá, se quebró. Como ser humano diría: pero ¿cómo Jesús me dice que mi hija está viva si me está diciendo que está muerta? Entonces van de camino, llegan a la casa. Por eso no es bueno que toda la gente entre a su casa. Tenga cuidado con que ustedes entren a su casa. No todo el mundo es bueno que entre a su casa. Dice que cuando Jesús entra, dice que se llevó a los 3 discípulos, a la mamá y el papá. Porque cuando él entró y él dijo que la niña simplemente dormía, la gente se empezó a burlar. Por eso le digo, tenga cuidado con que usted llegue a su casa
Y tenga cuidado usted a quien le cuenta los problemas. Sí, porque después lo agarran de burla. Sí, porque después usan esos problemas en su contra. No todo mundo se le puede contar las cosas. No a todo mundo. El error que nosotros como cristianos cometemos es pedir que Dios nos use, que Dios nos dé dones, que Dios nos bautice con el Espíritu Santo y que podamos hablar lengua. Y lo último que pedimos es discernimiento, cuando es lo primero que tendríamos que pedir. No para ver usted quién está en pecado y quién no. No. Para usted saber cuando es cizaña y cuando es trigo. Sí, porque hay gente que pide entonces discernimiento y empieza, no, que la hermana está en pecado, no, que el hermano está en pecado, que este y que el otro, pero los pecados de ellos no los ven. Los pecados de los hijos de ellos no los ven. Los pecados de la familia de ellos no los ven, solo ven los de la gente. Entonces el don de discernimiento no es simple, no es para que usted vea, y si el hermano está en pecado, la Biblia manda que usted se lo lleve en secreto, que usted lo restaure con amor y mansedumbre, no que lo exhiba. Sí, porque si vamos a hablar Biblia, hablamos Biblia también. Dice que todo aquel que usted vea que haya caído en un error, que haya caído en pecado, siendo ustedes espirituales, lléveselo al secreto, restáurelo, como si fuesen ustedes mismos. No vaya a ser que los próximos seamos nosotros. Entonces, cuando Jesús entra a la casa de Jairo y él dice que la niña está dormida, la gente se empezó a burlar. La gente empezó a decir que como si ellos la habían visto muerta. Por eso lo primero que hace Jesús es sacar a toda la gente incrédula. Sí, porque Dios no puede trabajar en un lugar donde hay gente incrédula. Dios no puede trabajar donde hay gente que no cree que aunque se vea poquito, Dios puede hacer mucho. Ay, Dios mío. Hay gente que no cree que de esta iglesia, ¿lo digo o no lo digo? Hay gente que cree que esta iglesia se va a cerrar. Hay gente que se mete ahí, deseando que este lugar se cierre. Pero cuando Dios declara algo, por más que se levante lucha, por más que se levanten los problemas, por más que usted, mucha gente vea que mucha gente se va, Dios lo que está probando es la fe de muchos de los que estamos aquí. Al Dios que yo le sirvo, de nada saca algo. ¿Sabe usted qué necesita a Dios para hacer un milagro? Nada. Usted dirá, hermano, ¿por qué usted? Porque la Biblia dice que el de lo más vil y menospreciado escogió él. O sea que si usted cree que su hijo no va a llegar a donde Dios dijo, no se preocupe, este va a llegar a la buena o a la mala. Si su hija no llega, a la buena o a la mala va a llegar. Porque cuando Dios le pone el ojo a alguien, dice que aunque vayamos a lo más profundo del mar, allá nos va a ver Él. Que aunque vayamos a lo más alto, allá nos va a ver. Aunque vayamos a lo ancho, Él nos va a encontrar. Entonces, cuando entra a la casa, simplemente Jesús dejó a la gente que tenía fe. Por eso usted no se asombre cuando la gente de a su alrededor se vaya. No es que se fue, que Dios las tuvo que sacar, porque si no, no cumple lo que Dios dijo en su vida. Porque necesita es gente con fe, gente que crea que Dios lo puede hacer, que aunque yo no lo esté viendo, lo que acabamos de decir es la fe, es la certeza, es la convicción, que es la certeza de que
Eso va a pasar, que yo estoy convencido que aunque yo no lo vea, yo lo voy a ver. Es algo que yo no estoy viendo, pero yo creo que va a pasar. ¿O usted ha visto el tercer cielo? Entonces, ¿qué hace usted aquí? Usted conoció a Jesús, ¿verdad que no? ¿Y qué dijo él? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ay, Dios mío. Entonces, el único lugar al cual tenemos que correr es a Él. La mujer primero buscó en todos los lugares y no fue sana. Después tuvo que reconocer y correr a Él. Jairo fue diferente. Jairo desde el primer momento supo que el único que lo podía ayudar se llamaba Jesús. Y que aunque él sabía de las escrituras, buscó a las escrituras. Sí, porque hay un pastor que dijo que antes había un tiempo para leer el pergamino, pero desde que Jesús vino a este mundo, el pergamino se leía solo. Usted no me entendió. Entonces, cuando Jesús entra, empezó a sacar a la gente incrédula. Y dejó simplemente a los que tenían fe. Puede que, la Biblia no lo dice, puede que la mujer de Jairo no haya creído. Y era una mamá, como cualquier mamá. Como la esposa de Job. Que mucha gente la critica. Pero ahora póngase usted en los pies de esa mujer. Que los hijos también eran de ella. Que las riquezas también eran de ella. Y ver al hombre que ella amaba enfermo. ¿Qué usted hubiera hecho? ¿Usted no hubiera hecho lo mismo que ella? La mayoría de nosotros, claro que sí. Hubiéramos dicho lo mismo. Lo que pasa es que hablar de aquí para allá es bien fácil, pero estar allá es otra cosa. Bendito sea Dios. Entonces, después de que saca a la gente incrédula, es que Jesús puede hacer el milagro. Y le dice a la niña, niña, a ti te hablo. Por eso cuando Jesús viene a hablar directo. Es decir, contigo estoy hablando. A ti te estoy diciendo que te levantes, que es tiempo ya. Hace el milagro y la niña se levanta. Entonces, hay algo bien importante aquí. Y por eso fue que escogí esto. Porque son 12 años de la niña y son 12 años de enfermedad. O sea que Jesús llegó a una vida ya en sufrimiento, a una vida ya en decadencia, enferma, pero también llegó a una vida que apenas estaba comenzando. O sea que Jesús no hace excepción de personas. Llegó a una vida donde la persona era marginada, donde la persona era criticada por la sociedad, la habían desechado de la sociedad, pero también llegó a una que mucha gente tal vez la quería porque era la hija del líder de la sinagoga. Vamos a poner ahí link con el pastor ahora mismo. O sea que Jesús no hizo excepción de personas. Lo que hacemos excepción de personas somos usted y yo. Entonces son 12. ¿Y cuántos eran las tribus? 12. Y las tribus significan todo completo. O sea que Jesús no hace nada media, sino todo lo hace completo. Dice que el calendario hebreo son 12 también. Eso significa que Jesús llegó justo a tiempo. No llegó ni antes ni después. Dios llega cuando Dios tiene que llegar. Hay gente que está esperando que Dios le prometió algo hace 5 o 6 años y cree que ya no va a llegar. No, es que no ha llegado el tiempo todavía. Que tarde, que temprano va a llegar. Adoramos tu nombre, Jesús. Yo no sé si usted se ha dado cuenta en estos últimos días. Es bueno correr,
es bueno brincar, es bueno todas esas cosas. Pero hay algo que Dios está entregando: paz. Si usted no ha entendido lo que Dios está haciendo en la casa en estos primeros meses, es dar paz, tranquilidad, que usted se sienta confortable. Porque es bueno correr, es bueno brincar, es bueno hablar en lengua, es bueno esos cultos donde todo mundo brinca, donde todo mundo corre, pero lo más lindo es la paz de Dios. Si usted no ha entendido lo que Dios está haciendo en la casa, es dar la paz, no como el mundo la da. Y todos estos cultos, yo no sé si usted se ha puesto a pensar, si usted viene, analiza, piensa, pero es una paz, un silbido apacible. Y no toda la gente siente a Dios en el silbido apacible. No todo el mundo. A todo mundo le gustan los cultos de brincadera y que corra para allá, y no está malo. Pero esa gente llega a un culto como este y dice: ah, no, aquí el Espíritu Santo no está. Porque se acostumbran a las emociones. Y Jesús no es emoción. Cuando yo siento tranquilidad, cuando yo siento paz, cuando yo me siento confortable en un lugar, es porque Él está presente. Las 12 piedras del pectoral del sumo sacerdote representan conexión espiritual, orden divino. O sea que lo que Jesús no simplemente vino a ordenar todo, no simplemente vino a revivir a la hija de Jairo, sino que vino a ordenar la vida de la mujer del flujo de sangre. Hay mucha gente que Dios le necesita que le ordene la vida, que le ordene los sentimientos, que le ordene los pensamientos, que le ordene las emociones. Los 12 años demuestran plenitud de tiempo, intervención en el momento exacto, restauración completa y darle el valor que las dos personas tenían, que las dos eran hijas. Tenemos que entender en este tiempo que estamos viviendo en un tiempo bien difícil. Bien difícil. Y de nada sirve que vengamos aquí y que sigamos igual. De nada sirve que nos podemos congregar los 7 días, pero si no nos empezamos a dar el valor entre nosotros mismos. No, es que Dios me da el valor. Sí, Dios, claro que sí, Dios se lo da a usted. Pero para que se cumplan esos 10 ahí, que Él los dejó en 2, hay uno que va con Él, pero todos los demás hablan del prójimo. De los 10 mandamientos que le entregó a Moisés, uno es el que habla de Él, y los demás hablan entre usted y yo. Y cuando Jesús vino, los cambió en 2. Dijo que amaremos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. El primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estamos viviendo en un tiempo bien difícil, hermano. De nada me sirve a mí brincar, saltar, hablar lengua aquí, si yo no tengo amor en mi corazón. Si yo no amo al hermano Juan, si yo no amo al hermano Alexis, si yo no amo a Joel, si yo no amo al pastor, si yo no amo a la pastora, que seamos perfectos. Nadie es perfecto. Que muchas veces nos vamos a tener que perdonar, nos tenemos que perdonar. La Biblia dice que tenemos que perdonar como Él nos perdona a nosotros. Si nosotros no perdonamos, no esperemos que Él nos perdone. Si nosotros no amamos, no esperemos que Él nos ame. Y con esto vamos a terminar.
muchas veces yo tengo que entender que las situaciones que me pasen a mí puede que sirvan para que levante al hermano, para que levante a la hermana. Hubo un padre que la hija se le estaba muriendo, pero a través de esa enfermedad de la hija, una mujer que estaba enferma también fue sana. No simplemente fue sana la hija de Jairo, sino que una mujer que llevaba 12 años sufriendo también fue sana. Por eso yo le dije al principio a usted, cuando la mujer cayó enferma, también había nacido la razón por la cual ella iba a ser sana. Yo no sé cuál sea el problema que usted tiene, ni cuánto tiempo usted lleve con ese problema. Yo no lo puedo ayudar. Yo no puedo hacer nada por usted. Pero Él sí. Por eso el tema, el único lugar es Él. Al único que tengo que correr es a Él. Al único que yo tengo que llamar es a Él. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Y es tiempo de que todo lo que esté muerto